Sí, ya se está grabando. Hubiéramos grabado las dudas también, bueno, ya ni modo. Bien, entonces incluya por favor stdio y strlead y string.h también. Comenzamos con main, muy bien. Ahí vamos a declarar a una cadena. ¿Va a ser de caracteres o...? De caracteres, sí, una cadena de caracteres. ¿Hay otras? Eso, muy bien. Ahí póngale un tamaño. Ok. Vamos a ver si no causa conflictos manejarlo así o necesitamos hacerlo con apuntadores. Entonces, pregúntele al usuario, ¿cómo quieres que se llame tu archivo? Pero léalo, ándele con gets, muy bien. Recuerde que es recomendable limpiar el buffer. ¿Sí era así? Así mero. Ahora vamos a declarar otra cadena. Cadena 2. O nombre, si usted quiere. Mismo tamaño, muy bien. Ponga usted nombre. No, perdón. ¿Cómo era? Escriba usted strcat, paréntesis. Ponga cadena, coma, y entre comillas, punto .txt. Imprime en pantalla cadena. Creo que la de la 13 ya no lo necesitamos. Porque esta función, si es que lo recuerdo bien, va a concatenar lo que tenga cadena y la cadena .txt y la va a dejar en cadena. Entonces, pues compile y ejecute. Profe, Mande. ¿me puede repetir la explicación de la línea 15? ¿Cómo no? strcat es una función que concatena cadenas, es decir, que las junta, que las suma, que las pega. Va a concatenar pues lo que tenga cadena con .txt. Y vamos, ¿no hubo errores? Qué buena onda. Sí se ve... Nada más que no se ve la ejecución. A ver, espérenme. Dentro de... No va a imprimir nada, ¿no? Porque aún no tenemos nada dentro de... Ah, no, olvida. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya se ve muy bien. Escriba ahí un nombre. Lo que sea. Quizás, ándele, Pepe. El Pepe. Muy bien, entonces nos está concatenando Pepe y está formando una nueva cadena que se llama pepe.txt. Bien, regresamos al código. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Es más recomendable utilizar gets para recibir bueno, una cadena que guardarlo con un scanf en una variable? Sí, lo que pasa que con scanf, acuérdese que solamente le lee hasta donde hay un espacio. Ah, Si es usted le verdad. puso apellido, ya no va a leer eso. Sí. Bien, en la 19 o en la 8 puede ser también para que todas las... Borre la 13, esta de entrada, ya no la ocupamos. En la 8 vamos a declarar un apuntador de tipo file. Como usted le quiera llamar, asterisco AP, archivo, lo que quiera. Ahí está, punto y coma.
Bien, regresamos a la 19. Archivo va a ser igual a fopen, entre paréntesis, pone usted cadena, coma, y entre comillas, W. Punto y coma, y compile y ejecute. Ahora vaya a la carpeta en donde tiene usted este programa, que está en el escritorio, ¿no? Me parece. Vaya al escritorio. Ahora busque el pp.txt. Ahí está. Se creó el archivo, el pp.txt, y este nombre lo dio el usuario. ¿Esa era la duda? Sí, esa ¿Sí? era mi duda. Perfecto. Pues pases el código, ¿no? Al chat, porfa. Oiga, profe, ya encontré el Ok. cómo hacerlo en un intervalo. El switch. Como le puso un OR. No, es el número, espacio 3 puntos, espacio ese número. Bueno, hay otro número. ¿Y eso en C normal? ¿No es en C++? Si no, lo acabo de... ¿Y si le corrió bien? Sí, si quieres le enseño. Ah, muy bien. Pues ahí está otra forma. Sí, muestre para que todos vean. Las nuevas formas de escribir. Ya, ¿sí lo están viendo? Del 0 al 4, del 5 al 6, del 7 al Sí, es 8. de los primeros ejercicios que puso de la serie. Perfecto, muy bien. Pues ahí está, con 3 puntos también. Que es como escribir lo mismo, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Pero se ve más bonito así. Igual funciona. Perfecto. ¿Alguien más quiere escribir? Vamos a hacer otro ejercicio. Ahorita el que hicimos, pues les va a servir para si ustedes quieren manejar a los usuarios con un archivo independiente para sus estadísticas. Vamos a ver cómo podemos meter a los usuarios en un solo archivo. ¿Alguien quiere escribir? No se peleen, nada más uno. Yo, si quieres. Órale. Adelante. Voy. No les voy a decir tan a detalle que escribir, solamente declarar esto. No sé, escribir una sentencia tal. Vamos a que vayan soltándose más. También incluyase la librería que tiene funciones que me permiten manipular cadenas. Muy bien. Ahora declárese una estructura que se llame usuarios. Va a tener va a tener 6 elementos esta estructura. 2 de tipo cadena, 4 de tipo entero. Los 2 de tipo cadena, uno se llama nombre, el otro se llama contra. Los 4 de tipo enteros, uno se llama puntaje, otro se llama juegos jugados, juegos ganados, juegos perdidos. Le puede poner JJ, le puede poner, que son juegos jugados, juegos ganados, ya nomás le falta el jugados. Ándele. Y pues le haría falta ponerle un tamaño, ¿no? Ándele, perfecto. Ahora, ponga el prototipo de una función que se va a llamar ingresar. Esta función va a devolver un valor de tipo entero. Bien. Ahora, otro prototipo de otra función que no va a devolver ningún valor se llama registrar.
registrar. Sí, sí. Perfecto. Necesitamos dos variables globales. Una será un apuntador de tipo archivo y el otra será un arreglo de tipo usuarios. Es así, ¿no? File, así. File, espacio, asterisco. A ver, no se le olvide nunca poner el asterisco cuando esté declarando apuntadores. Ahora necesitamos un arreglo de tipo usuarios. De tamaño 100 el arreglo, igual global. ¿Cómo le va a llamar al arreglo? Como usted quiera, puede llamarle U mayúscula si quiere. De tamaño 100. Profe, Bien, mande. allí es válido que le pongamos en la estructura, después de la llave, entre la llave y el punto y coma, que le pongamos usuarios y el tamaño y ya quedaría como el arreglo de estructuras. Sí, le pone U y el tamaño 100 y ya quedó. También se vale así. Ok. Muy bien. Vamos al método principal. Bien, ahí declaramos una variable entera que me va a representar pues la opción del menú. Imprímase un menú con solamente dos opciones, ingresar o registrarse. Míralos, ya programan como todos unos crack. Muy bien. El caso 1 obviamente va a invocar a la función ingresar y el caso 2 va a invocar a la función registrar. No, registrar, ingresar, sí. Y ya habríamos acabado con el método principal. Podemos ir a ingresar para definir ingresar. Aquí en ingresar necesitamos dos variables de tipo cadena. Igual puede ser el mismo tamaño. Estas cadenas me van a servir para almacenar lo que ingrese el usuario, ¿no? Y después de eso almacenarlo en la estructura. Entonces, ¿cómo le quiere poner? NOM, NOM puede ser, y el otro con, CON. ¿Cómo le llamamos en la estructura? Ah, la estructura, nombre y contenido. Ah, pues estaría bien, ¿no? NOM y con. NOM y con, muy bien. También vamos a necesitar tres variables de tipo enteras. Las tres inicializadas en 0. Y BC puede ser. Y las tres inicializadas en 0. Ahora bien, abra el archivo usuarios.txt en modo lectura. ¿Modo lectura? Lectura. Bien, ahora vamos a recorrer el arreglo leyendo los datos. ¿Con qué recorrería el arreglo? ¿Con qué sentencia? Un while, ¿no? Con un while, sí. Era Mientras el FOF de AP, FOF de FP, perdón. ¿Cómo? FEOF. FOF. Ah, FOF. F, no P, F. FP. Ah, file dentro file, Ándele. ya. De FP le llama usted, ¿no? Pero no va con coma, sino que va entre paréntesis. Mientras esto sea igual a nulo.
Profe, ahí no sería nada más FP igual a null para ver si no, si lo reconoce o no. ¿Cómo? No, ahí no solamente sería FP igual a null, ¿no? Porque FOF es el final, ¿no? Del archivo. Ah, sí, estamos evaluando el final del archivo. Mientras no lleguemos al final del archivo, vamos a estar leyendo. Ah, ok. Y vamos a leer con fscanf. Vamos a leer una cadena del archivo FP. Bueno, del apuntador al archivo FP. No sé, no. ¿No? Así es, muy bien. Y lo mismo hacemos para la contra. Nada más que, ¿No serían otra variable esto? esto sería en los elementos de la estructura. Entonces sería en UI punto nombre. UI punto nombre. Ándele. Y lo mismo para la contra, con un fscanf. Exactamente, ya se adelantó a la I++. Muy bien. Contra. Después del while, ya simplemente cerramos el archivo. Lo único que hicimos aquí fue recuperar la información del archivo y almacenarla en el arreglo de estructuras. Nada más eso. Fue lo único que se hizo. Entonces, después de la línea 27, cerramos el archivo. Muy bien. Antes del return, después de esa línea, después de la 28, mientras que B sea igual a 0, esta es una variable bandera, le vamos a pedir al usuario, dame tu nombre de usuario. Lo que quiere hacer es ingresar. Entonces, vamos a buscar su nombre y que coincida con la contraseña, pues para decirle, para permitirle el ingreso. Entonces, lee usted una cadena con gets, limpia el buffer, lo almacena en nom. A ti, ¿no? Sí, sí. No, ¿no? No. Ah, bueno. Ahora, pues vamos a recorrer el arreglo. ¿Con qué? Otro ciclo, con un, otro ciclo while, ¿no? Con un ciclo for mejor. Entonces ahí, denle un enter. Con un ciclo for, desde j igual a 0. Y digan ustedes hasta dónde. ¿Hasta nombre? No. Hasta ahí. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Y Sí, hasta ahí, ¿verdad? Porque I es el número máximo de elementos que leyó del archivo. Muy bien. Ahora sí vamos a comparar el nombre que ingresó el usuario con cada uno de los elementos del arreglo que corresponden a el archivo, ¿verdad? Entonces, ponga usted strcmp, eso muy bien. Entre paréntesis pone la variable que ingresó el usuario, que es nom. Luego coma. ¿Qué sería? ¿Contra qué elemento lo vamos a comparar? Ahora sí sería nom, ¿no? Ahora sí, UI.nombre. Ah, no, perdón, sí tiene usted razón, J, que estoy diciendo. Me confunde. ¿Ya vio? Igual con 0. Si esto es igual con 0, pues entonces sí existe el archivo, ¿no? Ajá. Y vamos a aprender la otra bandera.
la bandera C. C igual a 1. Muy bien. Ahora vamos a preguntar si la bandera está apagada, si C está apagado. Si C es igual a 0. Le vamos a poner usuario no registrado. Regístrate, por favor, y vamos a invocar a la función registrar. Ajá. E invoca a registrar. Ya una vez que se registre, pues ya no hacemos nada más en esta función. Entonces, en este punto retornaríamos un 1. Justo aquí. Ajá. Ahí mero. Muy bien. Después de la llave del if, pues entonces quiere decir que el usuario sí existe. Si no entró nunca al if de la 35, el usuario sí existe. Entonces, le vamos a pedir la contraseña para comparar ahora la contraseña. Pero ahora con, ¿verdad? Con. Y volvemos a recorrer el arreglo. Todo esto, ¿no? Sí. Ahora en el if vamos a comparar el nombre y la contraseña. No, pero o sea, los dos. Ah, los dos. Dos strcmp, ajá. Ahí va bien nombre. Y ahora otro. Y ándele, ahora con la contraseña. No, esto es con... Ah, ok. Bien, entonces, si eso es cierto, ya no que diga usuario no registrado, póngale, no sé, bienvenido, lo que usted quiera ponerle, un mensaje ahí de bienvenida. Ahí tiene que quitar registrar, ¿no? Sí, registrar todavía no lo hacemos. En la Así es. No, Pero sí todavía que- no acabamos. Regrese usted a bienvenido, bienvenido. ¿Y se queda la Después de, 45? ¿eh? ¿Se queda la 45? Se queda la 45. Porque ya le dio valor. Si es La copió, positivo, le da ¿verdad? valor. Nada más copió y pegó. No, quítela, por favor, la 45. igual a 46, ¿no, profe? Sí, igual está. 46. Sí, también va para afuera. En lugar de la 46, ahí encienda la bandera de B. La bandera B. No. Perdón. Sí, pero ya ahí le va a tener que poner llaves, ¿no? Sí. Pero no es C, sino es B, la que se enciende después de darle la bienvenida al usuario. Bien, ahora sí, después de la 48, si la bandera está apagada, quiere decir que introdujo mal la contraseña. Uh-huh. Perfecto, y ahora sí falta registrar.
En registrar vamos a declarar pues dos variables, así como lo hicimos con ingresar. Dos variables que me van a permitir almacenar pues lo que me dé el usuario, ¿no? Después de esto vamos a abrir el archivo en modo lectura. Me faltó una llave. Ok. Z. Abrir un archivo, no lectura. Ya no necesita usted declarar el apuntador porque va a ser el mismo, el global que ya tenemos, que le llamó usted FP. Ah, es cierto, era global. Es global, entonces esa la 57 pues ya no, ándele. Igual la FP lo abre en modo lectura. ¿Cómo se llamaba? Usuario. Y... Pero en registrar no sería en modo escritura. Todavía no. Si lo abre ahí en la 57 en modo escritura, lo va a borrar. Va a borrar lo que ya tenía. Entonces, primero, no, tampoco añadir. Primero tiene que ser en modo lectura para copiar toda la información del arreglo y ya después, ahora sí, poner la otra. Okay. Aunque sí, puede ser que en modo añadir funcione. Sí, en modo añadir sí funciona, profe. Bueno, yo lo tengo así, pero no sé si es como mala práctica, o sea, Pero si lo pone en modo añadir, no vamos a poder modificar algo si está en medio. Entonces conviene leerlo todo, pasarlo a un arreglo. Lo que vamos a hacer una vez que esté en el arreglo será verificar que existe. Si ya existe el usuario, pues decirle ya existes, ¿no? Y no dejarlo registrarse. Ya una vez que verifiquemos que no existe, ahí sí abrimos el archivo en modo añadir. Entonces, en la función registrar me andan haciendo falta dos variables, la variable entera i, que va a ser el índice del arreglo, y la bandera b, que sea igual a 0, ¿no? La bandera también, y igual con 0 también. Muy bien. Entonces, vamos a recorrer el archivo mientras el FOE, FDAP sea igual a nulo. ¿Sí así? ¿Sí, no? Y pues... todo bueno. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a leer. Aquí sí podría usted copiar y pegar tal cual de donde leímos hace rato. De la 23 a la 27. Y no es más, la 28 también. Profe, ¿cree que ahorita me puede explicar esas líneas que acaba de copiar? Claro que sí. ¿Cuáles? Esa de cómo va recorriendo el arreglo, o sea, cómo lo va leyendo. Claro que sí. Ahorita al final me recuerda, ¿no? No se me vaya a olvidar. Ahora sí, escríbale. Dame tu nombre. Dame tu nombre. ¿Cómo se llama tu nombre? Igual con gets. Sí, por favor. Gets. Y también le pide la contraseña. Ahora vamos a recorrer el arreglo para buscar al usuario. ¿Pero qué no hay? Se está registrando, entonces no hay usuario.
Pero ¿qué tal que sí? Ah, ok, va. Puede ser que sí. Sería Ándale. esta de aquí, ¿no? Ese, lléveselo. Ahí está. Entonces, vamos a hacerlo con calma. Lee el nombre, si es igual con 0 quiere decir que sí existe. Bórrese la bandera de la C, porque aquí ni siquiera existen, ¿verdad? Ahora sí, ahí abra llaves, dígale al usuario, ya existe este usuario. Ándele, ya existe el usuario. Después de eso, en lugar de invocar a la función registrar, simplemente prende la bandera. Y no vamos a retornar nada aún. Ahí todavía no se va a acabar el asunto. Entonces, después de ese if, vamos a hacer otro. Si B es igual a 0, si B es igual a 0 quiere decir que pues no existe el usuario, ¿verdad? Entonces, si B es igual a 0, ahora sí, aquí necesitamos abrir el archivo en modo escritura. Oigan, ¿sí cerramos el archivo después de leerlo la primera vez? Sí. Sí. Ah, bueno, a verlo, quiero ver. Ah, muy bien, sí. Entonces, ahora sí, vamos a abrirlo. Como bien dicen ustedes, en modo añadir. Profesor, una pregunta. Sí. En el mismo, ¿es considerado como una mala práctica si, por ejemplo, en el mismo ciclo while, donde recorremos todo el archivo verificando que no llegue al final, por ejemplo, si en la función fscanf, en la variable que, bueno, en la estructura donde lo guarda, si verificamos el contenido de esa variable en el mismo while, después, o es mala práctica o primero se tiene No, que guardar todo. no, sí se puede hacer también. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Nada más tenga cuidado luego de no confundirse. Sí. Sí. Ok. Pero sí se puede utilizar. Bien, aquí entonces, ¿dónde nos quedamos? Así en modo añadir. Una duda, ¿este if Sí. va dentro del ciclo for o no? Sí, A ver, pongo ya. sí va adentro. ¿Lo puso afuera? No, sí está adentro. No, es que no tenía llaves el for, pues nada más estaba dentro del if. Luego ya este if ya no Ah, contaba. ya. Sí. Ok. No es cierto, no va dentro del for, perdón usted, va fuera del for, bórrele la llave que le puso. También bórrele la llave del for, ándele ahí ya no le mueva, perfectísimo. Ahora sí, entonces utilice f'F para imprimir tanto el nombre con la contraseña, como la contraseña. Póngale un salto de línea, ¿no? Para que no lo pegue con el de arriba. Ajá. Igual la contra, póngale con un espacio por lo menos o un tabulador para que no lo pegue con el de al lado. Ándele. Ya nada más ahí le falta poner en qué archivo va a imprimir, que es el primer argumento. Siempre se me olvida eso. ¿Ya vio? No se preocupe. Ahora sí, ya ahí cierra el if, ya la siguiente llave es de la función y pues solo queda probar el programa. Este programa lo tiene en Programs. Sí, creo que ya está bien. Y en Programs existe un archivo que sea usuarios.txt. No, Hay que ponerlo, ¿va? sí. Va. Póngale unos 3 usuarios ahí de prueba. Lo que estamos haciendo es probando. Usuario. Y póngale, no sé, ya saben lo que ustedes ponen, el PP, contraseñas, lo que usted quiera. ¿Con espacios o con enter? Con espacio. Con espacio o con tabulador también si quiere. Profesor, antes de existir las bases de datos, así se guardaban o sea, bueno. Pues ahorita este estamos fue el haciendo- inicio de las bases de datos. A partir de aquí Ajá. ya se desarrolló todo lo demás.
O sea, pero así se guardaban, ¿no? O sea, los datos. Claro. Ujú. Es que, Qué loco, ¿no? sí, sí, sí. Aquí pongo otro usuario, ¿no? Pero en la siguiente línea, ¿no? Que no se ve así tan amontonado. Que Ándele, tiene password 2. ándele. Y otro. Jorge tiene password 3. Perfecto. Pues ya, ahora sí, ciérrelo y de nuevo vamos a probar el archivo, el programa, perdón. Era registrar. Dame tu nombre. Soy Alex. Contraseña va a ser 1, 2, 3, 4. Sí se vale poner números, ¿no? Sí, 3, 4. Ya se listo. murió. Vaya usted a ver al archivo. Ahí está. Ahora intente ingresar. El archivo lo puedo abrir desde aquí. ¿Eh? ¿Cómo? Usuarios. Sí, acá. Ingresar. Nombre de Ah, no usuario. estamos viendo. Ah, ya. Ya, ya. Pepe. Su contraseña era password. Bienvenido al programa Carita Feliz. Eso es todo, ya quedó. Ahora sí, antes de pasar al siguiente ejercicio, pues vamos a resolver dudas, ¿no? Si es que las hay. Ahora sí, ¿quién dice yo? Dudas de este programa, por supuesto. Yo tenía una duda. Ajá, adelante. Yo también. Ah, en la parte que es igual a null, ahí. ¿En qué Ahí, línea? esa. ¿Cómo es que lo va leyendo? O sea, ¿cómo es el funcionamiento de...? Ah, lo que pasa que hay una cosita que se llama cursor de lectura y escritura. ¿Es Este como ese que cursor, está ahí? ajá, como el cursor de Ahí no sé. IDE. Ajá. Por ¿cómo es? ejemplo, ahí está el que parpadea, ¿no? Ese es el Ujú. cursor. Entonces, si el cursor se va moviendo y va adquiriendo el valor de la posición del archivo, por ejemplo, súbalo una línea, ahí, ahí, póngame el programa, por favor. Ahora, póngase atrás del punto y coma. ¿Qué hace? ¿Dónde está Que el me cursor? muteé, pero me hablaron. A ver, atrás del punto y coma, aquí, ¿no? Sí, ahí adquiere el valor de punto y coma. Si estuviera antes del punto y coma, antes del paréntesis que cierra, adquiriría el valor del paréntesis que cierra. Cuando está después del punto y coma, adquiere el valor de espacio o de tabulador o de salto de línea. Pero cuando está hasta el final del archivo, que ya no hay nada más allá, no hay ni siquiera un espacio, ni un tabulador, ni nada, adquiere el valor de null. Entonces, mientras ¿dónde está la línea 60, no? Mientras el FOF de AP sea nulo, es decir, el FOF regresa exactamente lo contrario. Solamente cuando está hasta el final va a adquirir el valor de null. Entonces, mientras el cursor tenga algo al frente, sea una letra, sea un número, sea un carácter, el FOF de AP va a dar un valor nulo. Cuando llega al final del programa, ya dice exactamente lo contrario, no sé por qué lo decían así, pero ya me da un valor nulo cuando llega al final del archivo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ya se sale. Simplemente el cursor va adquiriendo valores, los valores que tiene el archivo. Aquí la P, la E, la P, la E, P, A, S, S, W, O, R, S, y ese lo va tomando. ¿Sí? Mientras el cursor de lectura tenga un valor, el FEF le cambia a nulo. ¿Por qué? No lo sé, pero así lo hicieron. Entonces, mientras tenga un valor, lo que está dentro del while va a ser verdadero. Cuando ya no tenga un valor, lo que está dentro del while va a ser falso y ya no va a realizar las instrucciones. Entonces, por ejemplo, el cursor va en PP, y ya cuando hay un espacio, por ejemplo, está en la línea 61, está leyendo y lo está guardando en U, subíndice 0, punto nombre. Entonces, cuando encuentra el espacio, ya se salta a la línea 62. Pues va a depender, no se salta en automático, sino obedece a la invocación de las funciones
de lectura, como las que vimos la clase, no me acuerdo, hace 2 clases creo, ¿no? La de fgetc, fgets y fscanf. Cada vez que se invoca a una de estas funciones, y hay otras, ¿no? Que también nos permiten leer. Cada que se invoca a las funciones que leen del archivo, el cursor de lectura avanza a un lugar. No lo hace de manera automática o autónoma, sino que es a través de la invocación de funciones. ¿Sí? Profe, a mí Por todavía ejemplo, me queda, antes, ¿mande? todavía me queda duda en la 61 y 62. Ajá. ¿Cómo va escaneando el nombre, lo que es el nombre y la contraseña? Ah, pues dice, todavía no llego al final del archivo, lo acabo de abrir, estoy en Ajá. Pepe, ¿no? Sí. Entonces dice, ¿cuál es la instrucción? Leer una cadena, lee Pepe. Recuerde que scanf lee hasta donde encuentra un espacio. Dice, ya leí Pepe. ¿Qué hago después? Dice que lea otra cadena. Pues leo la siguiente cadena hasta donde encuentro un espacio, un salto de línea o un tabulador. ¿Qué hago después? Incremento la I. Después regreso al while. Dice, ¿ya estoy al final del archivo? No. Entonces, ¿qué hago? Leo la otra cadena y lee José. Ya leí José, ahora ¿qué hago después? Leo otra cadena y lee password 2. Después incrementa la I, pregunta si ya llegó al final del archivo, como aún no llega, lee la siguiente cadena. Y así va funcionando. ¿Sí, compañero? Sí, nada más me puede explicar por qué después de fscanf, paréntesis, fp. ¿Qué es fp en sintaxis? Claro, FP es el apuntador al archivo. Es decir, es la dirección del archivo en memoria principal, porque primero la dirección, el archivo estaba en el disco duro, pero al abrirlo con fopen lo pasamos a la memoria principal y le asignamos una dirección en memoria de la memoria principal. Esta dirección de memoria es FP. Ajá. Entonces, fscanf dice, voy a leer de tal dirección de memoria una cadena, la almaceno en tal variable. Ese sería FP, la dirección de memoria en donde se almacenó el archivo. UI es una estructura, ¿no? UI, ¿cuál UI? Bueno, ¿por qué se escribe punto Sí, nombre y claro. punto contra? Sí, por supuesto. U es el nombre de un arreglo de tipo estructura. Váyase hasta arriba, por favor, Alejandro. Aquí hasta arriba declaramos la estructura en la línea 5. Ajá. Tiene 6 campos, 2 de tipo cadena y 4 de tipo entero. Entonces, en la línea 12 declaramos un arreglo de tipo usuarios, es decir, cada elemento del arreglo va a tener nombre, contraseña, puntaje, juegos jugados, juegos ganados, juegos perdidos. Cada elemento de este arreglo que es de tipo usuario tiene 5 elementos, cada uno. Entonces, ¿cuántos elementos serían en total? 5 por 100, ¿verdad? 500 elementos ahí. Ok. ¿Sí? Más o menos. Sí. Gracias. Pues nada, mande. Si por ejemplo, ve que, bueno, no sé dónde tengo guardado ahí el archivo, ¿no? Pero si yo quiero crear una carpeta específicamente para luego ahí guardar todos los usuarios, ¿cómo le pongo? Pues primero creo la carpeta, supongo, y luego le pongo que ese archivo se cree en una dirección, ¿no? Claro. Ahí en donde abrimos al archivo fopen, en la línea 22, ahí antes del nombre le tiene que poner usted la ruta. ¿Recuerdan el archivito que les pasé que producía sonido? Ajá. Ahí que ponían toda la ruta, que incluso les tenían que poner doble antidiagonal entre cada carpeta para que las leyera, ¿se acuerdan? Sí. Ahí va la ruta. Por ejemplo, en la línea 22, póngale usted ahí, Alejandro, antes de usuarios, C, 2 puntos, diagonal, 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 doble diagonal, pero antidiagonal creo era, ¿no? Sí, era antidiagonal. Ajá, la carpeta mis archivos o la carpeta usuarios o la carpeta que... Algo así. Ahí le tendría usted que escribir la carpeta en donde quiere usted que
que se almacene su usuario. Y profesor, ¿no hay una manera de colocar eso, digamos, de manera general para que, por ejemplo, cuando imaginémonos que este proyecto se lo pasamos a alguien más, pero tiene el nombre, o sea, tiene la ruta de una de nuestras carpetas? Entonces, ¿no hay una manera de poner las diagonales o algo así de cierta forma en que lea la ruta, pero del otro usuario? No sé si me expliqué. Sí, claro. ¿Recordará usted cada vez que instala un programa? Ajá. Siempre hay una ventanita de diálogo que le pregunta, ¿dónde quieres instalar el programa? Y te recomiendan una, ¿no? Y Ujú. normalmente Archivos de se crea programa. la carpeta del programa. Ah, ok, Y ok. así sería de forma genérica. Al momento de abrir el programa, a lo mejor le dicen al usuario, ¿en dónde quieres que se almacenen los registros de los usuarios? Ajá. Y ahí Ok, ok. teclearía el usuario en dónde y ustedes pegarían, así como lo hicimos con STRCAT, la ruta que ingresó el usuario. Ok, ok, ok. ¿Va? Ok, profe. Muy bien. Gracias. Pues nada. ¿Quién más? No, tengo, bueno, no una duda, sino un problema. Ajá. Sigue sin iniciarse los archivos. Ahorita aquí tengo el Ah, código. pero debes crear primero el archivo usuarios, ¿no? No, o sea, en este caso, según yo era así, ¿no? Para poder crear un archivo o que se haga un Ah, archivo pero TXT. Ah, ya. el puntero. Ah, ok, ok. Ajá. Ujú. Esto está en File en el archivo, desktop. cadena. Ah, es que archivo, o sea, donde el puntero que contiene el archivo abierto lo declaró hasta el final, supongo. No sé si eso tenga que ver. El archivo que contiene el apuntador lo declaró Ajá, hasta el el final. apuntador a archivo que es igual a fopen lo puso hasta el final. Sí, Bueno, no claro, sé. por supuesto, sí tiene que ir. No, está bien, porque ahí nada más va a ¿Sí? crear al archivo hasta ahí. A ver, córralo, a ver qué hace. Ya es esto. Y le pongo. Y lo dejo Ok. poseer otra vez. Ajá, Y según ya se creó, ¿no? sí, debería. Ah, ya. Pero no está. Vamos al código, por favor. Voy. Después de la 19, cierre el archivo. Si no, no se van a guardar los ¿Cómo? cambios. Fclose y entre paréntesis, archivo. Y punto y coma, ¿no? Claro, por supuesto. A ver. No, ¿No? no está. Ah, caray. A ¿Qué ver, tengo vamos al fondo? código otra vez. Desktop 1801. Cadena, file, archivo. ¿Cómo es que se llama tu archivo? Cadena, strcat, cadena, cadena, cadena. Ah, caray. Oiga, y si sí lo compiló, nada más lo ejecutó, no vi. Aquí está. Ahí está compilado. Compilado, Muy bien. ejecutado. 1, 2, 3. Sí. Ok, ok. ¿Dónde está? O a ver, dale clic derecho a actualizar. ¿En el escritorio? Ajá. No creo. Actualizar. No. Vamos al No. código otra vez, a ver qué nos está faltando. Y ni siquiera pues, he escrito mucho. Solo son 22 líneas. Para que Sí. exactamente no había tanta cosa. Ujú. Open. Open. Le falta el sample. Ah, no, no. ¿Le falta qué? No, me equivoqué yo. Ah. Cadena, cadena. STRCAT. A ver, borre el ejecutable del escritorio. Así. Lo vuelvo a compilar. Y ejecute. Compilando. Ejecutando. 1, 2, 3.
¿O no será la forma en que lo abrió? Ah, no, pero... Ah, no, pues lo abrió. W. en W. Debería de abrirlo. Y es Windows. A ver, dale W más. ¿Dónde? ¿Acá? Ajá, un más. ¿Un más? Ahí. A ver, compilar, ejecutar. No, No. Código, Uy. código. ¿Y qué pasa? Bueno, no estoy seguro, no creo que sea la solución, pero ¿qué pasaría si el programa se pasa a una ruta distinta? No, es que no hay manera. O sea, es que se supone que donde está la ruta del código, se debe crear ahí el archivo. Así Bueno, a menos que lo es. hayas declarado en otra ruta. no, pues aquí está en el escritorio. De hecho, lo puse ahí para que no tener que meterme a archivos ni nada de eso. Bueno, esta cosa de Ujú, documentos. ujú. Uy, Y Mm, nada más no se traen los archivos. archivo, archivo. ¿Nunca se le ha creado un archivo? No, Y si le pones un A más, Menos. ¿dónde? ahí. ahí lo ¿Aquí? ves. Ajá, ¿Un A más? nada más. Porque Ok, voy. A más. Compilar, ejecutar. Es que ahí dice que si no crea, dice que si no existe, lo crea, pero pues, se supone que W también Pero debería también ser lo mismo. W. ¡Eh! ¡Qué loco! ¿No estará protegida su compu contra escritura? Avast No Free sé. Antivirus, ¿no te saltó? Checa la papelera, porque vi que se actualizó la papelera. Papelera. No sé, es una suposición. Imagínate que todos los archivos de ahí se hayan pegado en la papelera. No, en la papelera no lo tengo. No, en la papelera nomás está. Esto no es porno. A ver. Nada, ¿Qué según será? era. ¿Qué será? No me acuerdo ni qué era. Vamos al código, porque pues, no. Vamos a ver. File, archivo, ¿cómo quieres que se llame? Cadena. Open, cadena. Fclose, archivo. A ver, antes de fclose, vamos a preguntar si sí está asignando una localidad en memoria o algo pasa. Sí, Es como le pongo if. ajá, sí, archivo, Es igual y anule. anulo. Ponga usted, no se puede crear el archivo. A ver, córralo. Si sale ese if, quiere decir que ahí hay algo en su carpeta que no deja escribir así nada más. Sí, no se puede traer el archivo. Entonces, es de configuración de su carpeta, quizás la tiene de que solo el administrador cree o algo así. Solo el admin. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo quitarlo? Pues en usuarios, ¿no? Me parece que Sí. desde el panel de control. A ver, Sí, panel de control. ya es configuración del Windows. ¿Aquí? Ajá, me parece que cuenta de usuario y si no tienes los permisos, supongo que los tienes que cambiar el tipo de cuenta, ¿no? Supongo. ¿Qué permiso? ¿Cambiar el tipo de cuenta le pongo o en dónde? Ajá, ahí en cambiar el tipo de cuenta. No, Pues sí es administrador. sí, Pero la a ver, única. a lo mejor no tiene, a lo mejor se autoquitó los permisos de la carpeta. ¿Y qué hago entonces? O dale en escritorio y ¿Qué antivirus tiene? Porque luego eso hacen los antivirus. El Avast. Podría ser que para que probemos, quítela bastantito. Deshabilítelo. ¿Cómo que voy a borrar el System 32? No soy güey. ajá, que sí desactiva el Avast, no. El antivirus, ¿no? No, pero o sea, no desinstales nada No, no más. lo No desinstalar, nada más Ahí apagarlo tantito. en la flechita ahí. En la barra de tareas, ¿no? Ajá, en la barra de En los tareas. iconos de la barra de tareas tienen que estar.
Por ahí en esa flechita, ajá, control derecho y Ahí en por ahí dice control de escudos y desactivar durante 10 minutos. desactivar por 10 minutos. Sí, con 10 minutos nos basta y sobra, ¿no? Y detener. Y ya Ok. ahora sí, Ok. intenta ejecutarlo otra vez. 1, 2, 3. Ahí está, mira. Mira, Ahora sí. ahora sí no le digo nada. Ah, Ojo. aquí está. Ya ve, Entonces- era su antivirus. El antivirus. Perfecto, muy Sí bien. funciona, ya hay unos que sí funciona el lado Pro. Para que no le instalen un punto Oigan, bajo. sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer que el antivirus ignore lo de Depse? Nada Pues más. yo creo Quizás que se puede hacer Sí, alguna en configuración. excepción dentro del programa. Sí, ya se tiene que meter a las opciones del configuración y así. antivirus, permitirle a DEPSE realizar cambios en el equipo y así. Tiene que haber alguna Ah. pestaña de ignorar programas o algo así. Va. Muchas gracias al Y ahí profe le- y a la banderita. se lleva de tarea que busque eso. Eso sí. Va que va. ¿Alguien más tiene dudas del código? No, profe. ¿No? Creo que, profesor, a mí me pasó es que como en el código que ahorita hicimos de inicio de sesión, Ajá. cuando usted se registra, solamente registra usuario y contraseña, ¿no? Ajá. Pero me parece que no se registra el salto de línea, porque a mí así me pasó. O sea, se ponía, digamos, la siguiente línea junta. Hay que Entonces, escribirlo en el ajá, printf, hay que escribirlo. ajá, El sería salto de como, línea. o sea, sería como o sea, serían un %S y aparte al final de la contraseña un %C y el carácter de salto de línea. Y Pero el después C, ¿para qué es? el %C es para el carácter, para que imprima el salto de línea en el archivo, pero No, el archivo no lo va a leer después. no, sino- mire, ahí lo tiene el código, póngalo. Nada más entre las comillas pone antidiagonal N o antidiagonal. Ajá. Así como dice el compañero, entre las comillas le pone el antidiagonal N, el antidiagonal T, o inclusive con espacios, y se van a imprimir en el archivo. No es necesario ponerle %C. ok. Te lo voy a quitar. Sí. Ahí pruébelo. Sí, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? Pero después el archivo no lee, o sea, digamos, la contraseña junto con el espacio, No, ¿no? porque el scanf va a leer hasta donde hay un espacio, un tabulador, Ok, sí. y va a ignorar ese espacio. Ok. No lo Ok. incluye a la cadena. Sí, ok, profe, gracias. Va que va. ¿Alguien más? Creo que no. ¿No? ¿Seguros? Todo bien. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué quiere escribir? No se peleen, con uno basta. A ver, pues quiero yo, profe. No, random, profe. Bueno, está bien. Ya salió un valiente. Voy. Ahí está. Todavía no estoy transmitiendo, ¿no? Compartir pantalla. Y aquí está, profe. Yep. Apenas Está. se vio. ¿Sí se ve o todavía no? Ya. Bien, en las librerías nada más regáleme un peso de tamaño, ¿no? Porque estoy quedando ciego. Con control más. ¿A poco ustedes alcanzan a ver eso? Ahí está. Ahí está, ese te dio y ese te del lead. Antes de comenzar con main, pues vamos a dejar listos los prototipos de las funciones que vamos a utilizar.
Las funciones serán reiniciar, leer, reservar, imprimir. Lo que vamos a hacer es simular el sistema de venta de boletos de cualquier cine. Todas con Todas void. todas void, sí, muy bien, todas void. ¿Reiniciar qué, profe? Perdón. Reiniciar, leer, reservar y mostrar. Muy bien, vamos a tener una variable global de tipo archivo. Vamos a tener una matriz, un arreglo bidimensional de 10 por 15. ¿De qué tipo, profe? ¿Un entero? Entero, sí. De 10 por 15. Y vamos a tener 3 variables de tipo entero, que se llame boletos, que se llame la otra X, y que la última se llame Y. Muy bien. En el método principal vamos a tener una variable local para repetir el programa. Entonces, si quiere, póngale repetir, lo que usted rep. Muy bien. Ahora sí, con un do while. Ajá. Vamos, dentro del do while, vamos a declarar una variable, una opción, una variable opción entera. El menú es, ¿qué quieres hacer? Reiniciar la sala, reservar boletos o salir. El menú es... ¿qué? Es reiniciar sala, reservar boletos y salir. Muy bien, ahora aquí vamos a, pues, a leer la opción, ¿no? De lo que va a querer hacer el usuario. Ay, Ah, le falta el salir. es que no lo puse con comillas. Eso... ¿Y qué más, profe? Muy bien, vamos ahí, pues ya empieza, limpia pantalla, ¿no? Para que no se quede ahí. Ya hay que ir haciendo las cosas más limpias cada vez. Ajá. Mande usted. ¿No falta la opción de leer? ¿O esa para qué es? No. Lo único que va a ser, digamos que la interfaz para el usuario va a ser reiniciar sala y reservar boletos. Lo demás va a ser, digamos que interno para el programa. Entonces, pues ya venga el switch, ¿no? El caso 1 va a invocar a la función reiniciar, el caso 2 a la función reservar y el caso 3, pues vamos a hacer una salida del sistema. El caso 1 es el reiniciar. No es el... sí, sí. reiniciar, ¿verdad? Sí, sí. Caso 2, leer. Ah, no. Sí. Sí, no, leer. No, el caso 2 es reservar boletos. Ah, pues sí, ¿verdad? El caso 3 es salir, ¿no? Pues, sí, en salir ponga usted system. Y entre comillas. Ajá. Sí.
X y T. ¿Sí? Sí. Y ya, punto y coma al final y su break. Ah, profe, había visto que también se puede poner así en algunos programas. Ujú. Sí, es correcto. En algunos. Ujú. Bien, le falta break en todos los casos. Sí. Y en el default, pues si quiere imprime en pantalla un letreríto que diga opción no válida. Y su break. Sí. Muy bien. Ahora, pregúntale al usuario que si quiere hacer algo más. 1 sí, 2 no. Después Después del del switch. switch. Ahí, ándale, ahí mero. Uno, dos. Uno, dos. Uno sí, dos no. En el print de la 38. Ah, sí. Pero en el mismo. Uno, sí. Espacio. Después de las comillas. Ah, bueno, si quieren otro printf. Okay. Ándale. Uno sí. Dos. No. Profe, ¿Y dónde se va a guardar el? el Ah, en System igual. En repetir. TLS para qué era? Para limpiar pantalla. Ah, va. Me va a limpiar la pantalla. Ándele. ¿Ya vio? ¿Qué le costaba? Y pues otro switch sería, ¿no? O solamente en caso de que. O sea, aquí sería hasta que el while. Mientras que repetir sea igual a 1 y habría que Bueno, declarar repetir con 1. Hasta arriba en la 14. La 14. Ahí está. Entonces aquí solamente sería. No, ¿para qué? Pues, pues sí, ¿verdad? Porque lo vale el while. Ajá, va para el Son while, ese distintos. repetir, va para el while. Ujú. Y ahora ¿qué sigue, por favor? Le falta el punto y coma. Ah, sí. Ándele ahí mero. Ahora sí, pues ya ahí acabamos con el método principal, ¿verdad? Faltan Faltan las funciones, hay que hacer las funciones. Comenzamos, reiniciar. Ujú. Aquí vamos a abrir el archivo. Vamos a abrir un archivo. Se llama F, le puso usted muy bien, F Open, llámele, no sé, como usted quiera, cine.txt. En modo escritura. Entonces, pues vamos a recorrer ¿cuántos lugares tenemos en nuestro cine, en nuestra sala de cine? Tenemos 15. No sé, 6. No, 8 por 8. no, Pues, ¿cuántos? ahí 15. tienen los números, nada más multipliquen. Pues 15 serían 10. 15 5 no. por 15. 10 por 15. ¿Y cuánto es eso? 150. 150. 150, muy bien, entonces vamos a escribir 150 datos. Entonces, con un ciclo for, desde igual con 0 y menor que 150 y más. Menor que 150. Pues sí, ¿no? Menor que 150. Sí, menor que 150.
Ah, no, pero no sería 150, ¿no? Porque entonces sería solamente, primero sería iterar sobre las filas y después sobre las columnas, ¿no? Pero No, porque de todas lo formas vamos a tengo hacer que, así. ¿así nada más? Así nomás, ahorita va a ver la Ok. magia. Después de ese primer for, vamos a imprimir en el archivo f'f y con f'f AP, perdón, el suyo se llama FC. Entre comillas, escriba espacio 0. ¿Sí? O sea, un espacio literalmente. ¿Sí? Ajá, literal, 0. Muy bien, punto y coma. Después del for, vamos a cerrar el archivo. Y ya está reiniciar. Siguiente función. Función reservar. Ujú. En la función reservar, vamos a invocar a la función leer. Bien, después de invocar a la función leer, que ahorita la vamos a definir, pregúntele al usuario cuántos boletos quieres. Y pues lee el dato de tipo entero, lo almacena en la variable boletos. Ujú. Ahora bien, vamos a preguntarnos que mientras boletos sea mayor que 0, le vamos a preguntar al usuario qué lugar quieres. Y aquí le vamos a preguntar las coordenadas. Bueno, Le vamos a preguntar las coordenadas, ¿cómo se las quiere, cómo quiere que el usuario las ingrese? ¿Una, espacio, la otra, o con un enter, o cómo le gustaría más? pues con un enter, o sea, bueno, digamos para que se vea como más. Bueno, Es que entonces, todos los ¿qué cines son fila? de Pues columna. pregúntele qué fila y qué columna, ¿no? Fila, muy bien. Nada más que va a tener que leer la fila después de pedirle la fila. Ok, sí. Bueno, fila y asiento, ¿no? Podría ser. Puede ser, puede ser. Entonces sería. Y se va a almacenar en Ajá, en X X y y Y. Y. Ya teníamos por ahí declaradas X y Y. Ujú. Perfecto, ahí va, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a preguntar. Sí. Ahí dentro del while. Ujú. Después de la 31. Si ¿cómo se llama esta aquí? Se llama M, ¿verdad? Si MXY es igual a 0, Ujú. pues ahora pasémoslo a 1. MXY es igual a 1. Ujú. Y boletos menos menos. Entonces sería con Sí, llaves. le hace falta llaves, claro. Pero no en segundo MX y sobra un igual. Sí, gracias. Ah, sí. Es cierto. ¿Cómo, profe? ¿Boletos qué?
Boletos Ok. menos. Menos. Muy bien, aquí se está decrementando el número de los boletos porque ya fue reservado, ¿no? Entonces, fuera del if, ahí está. Y no, dígale al usuario que el asiento ya está ocupado. Sería else, ¿no? Sí. Y pues le pregunto si quiere otro o no. Pues se supone que se tiene que reiniciar solito lo de boletos, ¿no? Podría ser un dual en lugar de un igual. Y esto, aquí la siguiente llave cierra al while, ¿verdad? Sí. Esa. Digan ustedes aquí, los boletos los va reservando, les va poniendo un 1. Cuando ya no haya boletos, ya se tiene que salir, ya acabó de reservar, ¿sí? Sí. Tenemos que actualizar esta información en el archivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues para ello vamos a abrir el archivo para imprimirlo. Después del while. Ujú. Pero pues, ¿qué no ya tenemos una función que se llama imprimir? Sí, ¿verdad? Mostrar, ¿no? No tenemos una que se llame imprimir. Bueno, entonces, no, se llama mostrar. Bien, Mostrar. se llama mostrar. Entonces, vamos a donde nos quedamos. Aquí. Después del mientras, de cuando indica que se están acabando los boletos, vamos a abrir el archivo en modo escritura. ¿Cómo se llamaba el archivo? Todavía no, se llama así, ¿verdad? Ujú. Escritura. Escritura. Ahora sí, con un par de ciclos for, vamos a recorrer el arreglo para ir descargando su información en el archivo. Otros. Es menor a. Sí, menor a 10. Cero. ¿Por qué 14, oiga? Sí, ¿no? No, Porque es del 0 al 15, son por 16. eso. Del 0 al 14, entonces son 15. Muy bien. Ahora sí, dentro del segundo Sí, es for, verdad. Ujú. dentro del segundo for va usted a poner fprintf. Vamos a imprimir en el archivo un espacio %d. Ujú. Luego, el correspondiente XY, ¿no? valor del arreglo, el MJI. JI. IJ, ¿no? MIJ, perdón, sí. MIJ. Ya. Y ya, después de esto, pues cerrar el archivo. Después de los for, ándele. Profesor, Mande usted. ¿qué pasa si no se cierra el archivo? Podría ser, no en todos los compiladores, que no se, ¿No se guarde? que no se guarde el archivo, que no se cree. Bien, después de cerrar el archivo, vamos a invocar a la función imprimir. Creo que se llama mostrar, ¿no?
Sí, Es esta, mostrar. ¿no? Sí, mostrar. Sí, sí, sí. Sí, perdón. Mostrar. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Bueno, seguimos pues. Vamos ahora con la función mostrar. Con la función mostrar, lo que queremos hacer es recuperar la información del archivo y imprimirla en el monitor. Entonces sería... Ajá. Cine.txt de modo lectura. Ajá. Después, no, sin whiles. Vamos a imprimir con un par de ciclos for, perdón, no le dije. Vamos a imprimir, perdón, a imprimir. Primero vamos a leer del archivo. Está bien los ciclos for. Vamos a leer del archivo la información. Con un par de ciclos for, simplemente utilizando fscanf, vamos a leer del archivo un dato de tipo entero. Y lo vamos a almacenar en M y J. Pero el for hasta dónde... ¿Hasta dónde qué? Si llegaría? quieren, no le ponga llaves a ningún for de estos. No lleva. Pero... Podrían no llevar. Pero hasta dónde, o sea, ¿en dónde lo inicio y dónde? Ahí, desde igual a 0 y menor que 10 y el segundo for y menor que 15. O sea, es el mismo tamaño. Ok. No va a cambiar de tamaño. Profesor, ¿Sí? el archivo que se creó, dentro del archivo de texto, los asientos, por decirse así, ¿estarán en el archivo en forma de tabla o uno detrás de otro seguidos? Uno detrás de otro, así toda una línea. Aquí lo... Ok. aquí... Es que yo decía, ajá, justo ahí. Sí. Estaba viendo que solo era un for. Siempre va a ser una línea. Ujú. Ok, bueno. Acabemos con mostrar, entonces, ahí habíamos dicho que vamos a leer del archivo con fscanf. Vamos a leer un dato de tipo entero y lo vamos a almacenar en M y J. Perfecto, muy bien. Después vamos a imprima ese arreglo, el arreglo M. Es más, lo puede ir imprimiendo, ¿no? Aquí sí podríamos ocuparlo. Ah, no, pero lo necesitamos hacer bonito. Entonces sí, con otro ciclo for, con otro par de ciclos for. Muy bien. Va usted a poner ahí, antes del segundo for, imprima, salto de línea por %d, y esa variable será la i. Y, muy bien, punto y coma. Antes, en la 57, imprima usted, así tal cual, print. Imprima espacio, o bueno, un tabulador, o bueno, ahorita lo arreglamos. Ponga 0, espacio, 1, espacio, 2, y así hasta el 14. Hasta el 15, no. Hasta el 14, ¿verdad? Sí. Eso, muy bien. Hasta el 14, ¿no? Hasta el 14, punto y coma. Ahora sí, complete el ciclo, el segundo ciclo for.
Y imprime en pantalla los valores de M y J. Con un espacio y un tabulador, me parece. No, en lugar de... ¿Qué será? No, sí, solo un espacio, ¿verdad? Sí, solo un espacio porque están muy largos, son hasta el 14. O sea, con 2%. No, no, nada más uno, nada más uno. ¿Más uno? Con un espacio. Ah, es Un verdad, sí, espacio al porque es inicio. MJ. Pero un espacio al inicio. Ándele. Es M y J, el correspondiente M y J. Yo entendí M y J. Ya. Ajá. Mary Jane. Ah, sí es cierto. Spider-Verse, confirmado. Entonces, antes de la última llave, cierre el archivo. Eso, muy bien. Listo, ya nada más nos falta la función leer, ¿no? ¿Sí se llama leer? Sí. Ah, pues ya nada más falta esa. Aquí, pues simplemente abra el archivo en modo lectura y capture los datos con un fscanf y los almacena en M y J. Con un ciclo for, con un par de ciclos for, por supuesto. No, sin el while. Ah, pero ¿cómo? Son directamente los for. Ya enfrió bastante, ¿verdad? Se dejó caer el frío. No, profe, ¿me puede repetir lo que dijo antes, que no lo escuché bien? ¿Cómo no? Vamos a capturar la información del archivo y la vamos a almacenar en M. Entonces, con un par de ciclos for, desde igual con 0 y menor que 10, y más, por supuesto. Después, con J, el otro ciclo for, desde J igual con 0, J menor que 15, ¿Profe? J más, mande. No, eso hicimos en mostrar. Ah, pero aquí vamos a leer. En uno era imprimirlo en pantalla y aquí simplemente leerlo para almacenarlo en la variable. Entonces, bueno, el compañero a lo mejor lo que quiere es copiar y pegar de la línea 52 a la 56, ¿verdad? Pues sí, lo puede hacer. O sea, en vez de esto, ¿no? Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, después de eso, pues ya cierre el archivo. Incluso de la 51, dentro de mostrar, ahí podrían ustedes simplemente invocar a leer, ¿verdad? Ahorita lo hacemos. Ahorita no lo cambie. Bien, compañero, pues pruébelo a ver qué pasa. A ver. Profesor, Ande. ¿me puede explicar la línea 59? Claro que sí. Bueno, pero me deje que lo pruebe y ya nos regresamos al sí, código, ¿va? ahí, claro. Ahora. Ah, es que me faltó. Me faltó una T. ¿En dónde decía? En la 9, creo. En la 106. Aquí. La printf. Está. No. ¿Qué vamos a hacer? Reservar boletos, ¿no? Pues primero reiniciar la sala, ¿no? ¿Reiniciar? Sí. Ahora, antes de hacer algo más, abra el archivo que se creó. Vaya a ser que su antivirus... Ah, no sé, ya. Roñoso. Sí, está aquí, profe. A ver, de todas maneras, enséñenoslo, ¿no? Por favor. Si es usted tan amable. Profesor, el archivo, mande. ¿se puede poner el programa para que cree el archivo en un principio sin que tenga que ponerlo? Sí, sí se puede. Esta, ¿no? No lo vemos. Por lo que Ahí está nuestro archivo lleno de ceros. Muy bien. Ya ciérrelo. Es que por lo que yo entiendo ahí, para poder comenzar primero se tiene que reiniciar, ¿no? Para que se cree el archivo.
Pues siempre se va a tener que reiniciar para hacer, digamos, en cada película se reinicia, ¿no? Ajá. El sistema. Entonces, Pues podemos invocar a la función reiniciar antes de que comience sí, esto. ándale. Sí, podría ser que sea lo primero que haga el menú, ¿no? Ajá. El main, Sí, perdón. ajá, a eso me refería. Ajá. Sí, sí se puede. Sí, claro que sí. Sí, Pues sí, ¿no? ¿Quiero hacer algo más? Sí. sí, claro, pues ya vamos a reservar boletos. ¿Cuántos boletos quieren? 2. ¿Dos 52. boletos? ¿Dos boletos? 52. No, ni cómo 52. Hombre, póngale 3, Uno póngale para cada 3. quien. No están los 52. ¿Qué lugar quieres? ¿Qué fila quieren? 2. La 2. Está ¿Qué muy columna? cerca. Asiento. Ah, bueno, asiento. 7. 7. El otro boleto, 2, 8. acuérdese que son 3. 2, 9. Ya Se murió. murió. ¿Qué pasó? ¿Por Mm. qué se murió? A ver, A ver. vamos al código. A ver, antes de eso, abra el archivo a ver si sí se modificó, ¿no? Se Quedó borró así. totalmente. Hombre, vamos al código a ver. Es aquí en reservar. Supongo que ahí está el error. Sí, seguro. Aquí. Reservar. Se abre leer. A ver qué hacía leer. Lo primero que hace reservar es leer. Pero ¿qué hace leer? Abre el archivo en modo lectura. Eso está muy bien. Lee el archivo. Perfecto. Y lo cierra. Bien, sigamos en reservar. Pero ¿cómo se da cuenta aquí bueno, el FSCAN, bueno, es que no sé si el for guarda digamos, el carácter de fin de archivo o no? No, no lo guarda. De hecho, no le hace falta llegar hasta allá. A ver, entonces, regresamos a reservar. Aquí está. Reservar, ya. ¿Cuántos boletos quieres? Eso sirvió perfecto, ¿verdad? Boletos, 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 todos los asientos. Y lo abre en modo escritura. Aquí, pum, 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 debería de escribir ahí bien. Desde igual con 0 y menor que 10, J, 15. Ahí está el error, miren, la 42 le puso usted I. Ah, sí. Está. J. A ver. Listo. Otra vez, ¿no? Reiniciar sala. Sí. Reservar boletos. Reservar boletos. 2, 7, 2, 8 y 2, 9. Mírelo. ¿Mírelo? Ay, ay, ay. Listo. ¿Quiere hacer algo más? Vamos a probar eso de que si ya están ocupados. Intente reservar la 2-7. Quiero 1, ¿no? 1. 2, 7. El asiento está ocupado. A ver, Míralo. 2, 10. Ay, Míralo. Listos para ver el Spider-Verse. ¿pero dónde está la pantalla? Vamos entonces resolviendo dudas. Si no hay dudas de este código o de cualquier otra cosa, pues ya se pueden desconectar. De todas maneras ya es bien tarde, ¿verdad? ¿No hay dudas? Lo rolas. Y páselo. Sí, que lo pase. No Está muy creo. grande para pasarlo en el chat, así que lo va a tener que pasar por otro lado. Envíalo como CPP por WhatsApp. ¿Y el de usuarios también? Ah, sí. Ese sí pasó por el chat, creo. Ahí está, profe, ya lo pasé. Perfecto, listo. Hasta luego, se cuidan, que estén muy bien. profe. Nos vemos el miércoles, pórtense mal. Hasta luego, profe. Sí, nos Ahí, vemos, profe. profe. Hasta luego, si pueden, pórtense mal, pues total. Ah, ¿ya sabían que la vacuna de la UNAM va a estar lista en julio? Sí. Ya nos va a vacunar la UNAM. ¡Uy! ¿Hasta junio? Julio. Julio. Ah, o sea que no vamos a regresar el siguiente semestre, no va a haber presencial. Lo más seguro es que no, hasta que ya estemos vacunados.
Ah, ok, ok. Ujú. Pues entonces supongo que cuando entren los de la siguiente generación, bueno, de los que vienen de prepa, supongo que ahí también entramos nosotros. Ándele, exacto. Pero ya vacunaditos. Pues ya siendo de Sí, la ya. UNAM, ni modo que no vacuna a sus estudiantes, ¿no? Sí, ya. Sí, Dale, profe, nos así vemos. es. Cuídese. Ya no se van a esperar hasta el 22, ya en julio Sí, ya. ya. Y ya, al menos Al menos los de de la rapidín. UNAM, los del Poli, quién sabe, Ya se estarán Eso haciendo no. una inyección de nopal. de nopal, De la nopal. vacuna a base de nopal. Órale, pues. Nos vemos, profe.